simplemente fue un comentario que no representaba la opinión del gobierno y eso no significa que no sé cómo se nos definió, si somos cerrados para gobernar. Me parece que nada tiene que ver, que no tiene que ver una cosa con la otra, simplemente, y ya te digo, hizo más ruido que lo que fue realmente, fue simplemente una pavada. Y no, el presidente no ha hablado con la vicepresidente en estos días. Yo siempre quise defender a la selección argentina y a los argentinos, así que todas las demás interpretaciones la verdad que paso por alto y no me ofendo. Siempre creo que lo más importante es estar apoyando a cada uno de los argentinos y la selección nos da tantas alegrías que creo que todos estamos de acuerdo en agradecerles, en apoyarlos y en estar siempre con ellos. Acá hay un caso, no sé si sin tener ninguna reprimenda. Mi opinión es libre, acá hay un caso de un senador. Yo hablo en este caso por mí. En definitiva, me decís que no puedo opinar libremente. ¿Y las ideas de la libertad dónde quedaron? Bueno, entonces que cambiaron, era el chiste, bueno, avísenme si era joda. Digo las cosas como son y quiero que a nuestro país le vaya bien. Pero si yo me voy a quedar callado y voy a ser un aplaudidor más, no estoy contribuyendo a mi presidente y a mi país y a las ideas de la libertad. Estoy siendo un obsecuente más de los tantos que ha tenido nuestra historia. El presidente me llamó dinosaurio, idiota, ensobrado y chanta, tanto en posteos como en reposteos o como se llamen que el presidente ha hecho en las últimas horas. A ver, lo de idiota se lo tomo. Lo de chanta, ponele. Lo de dinosaurio ya me parece que no va, ¿no es cierto? Yo tengo la cabeza bastante abierta y no estoy preso de ninguna ideología ni ningún fundamentalismo. Tengo la cabeza bastante abierta para la edad que tengo. Y lo de ensobrado creo que amerita una denuncia al presidente Milei. Bueno, estamos en un momento de mucho apoyo de la sociedad, pero es un momento difícil, somos todos conscientes de eso, tanto el presidente Milei como el gabinete, como todos los que integramos el gobierno nacional. Sabemos que le estamos pidiendo mucho a la sociedad. Falta esfuerzo, porque fueron muchos años de destrucción de las instituciones del Estado, del entramado social, de los vínculos entre los argentinos. No va a ser algo mágico ni va a ser algo de un minuto para el otro, pero bueno, con el esfuerzo de todos. Buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. Ahora vamos a comentar porque hay muchas novedades económicas, mucha novedad política, pero está en este momento el móvil, Gabriel Prosperi, está en el Teatro Colón, porque ahí va a llegar en unos minutos el presidente de la Nación y está Prosperi en el lugar. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Maxi? Ya está acá el presidente. Hace instantes nada más. Aquí están los vehículos de seguridad del presidente de la Nación, obviamente con el personal de custodia. El presidente llegó, saludó e ingresó hace instantes al Teatro Colón. También está el resto del público. Vienen a presenciar Carmen de Bizet, ya se había anunciado. Y además del presidente de la Nación, se espera también la presencia de una amiga suya, a la cual el presidente invitó, según se pudo establecer en el día de hoy, que es la vedette y conductora Amalia Yuyito González, con quien el presidente tiene una fluida relación, sobre todo después de una entrevista que le hiciera González en su programa, antes de que el presidente sea justamente el primer mandatario cuando estaba en campaña. Pero luego continuaron los mensajes entre ambos y eventualmente, por lo que se sabe, el presidente invitó justamente a la conductora a que viniera a compartir el palco en el día de hoy con él. No la vimos ingresar, Maxi, a Yuyito González. Sí, obviamente, como te decía, el presidente muy pero muy custodiado. Tampoco vimos ingresar por aquí, por lo menos por esta puerta, a Karina Milei, pero sabemos que el Teatro Colón tiene 4 ingresos. Este es el principal, por la calle Libertad, donde estamos nosotros, pero también tiene ingresos por Cerrito y también por la calle Tucumán. Veremos entonces si es que el presidente se queda
durante toda la noche o si en el intervalo luego se retira justamente para la Quinta de Olivos. Pero reitero, el presidente de la Nación en el Teatro Colón, y esperemos seguramente se van a estar viralizando. Pero discúlpame, Gabriel, ¿esto es alguna actividad oficial o simplemente, bueno, el presidente está yendo al teatro como va cualquier persona, digamos, que le gusta, en el caso del presidente, la ópera? No es ningún evento oficial. Recordarás, Maxi, que los días previos al balotaje vino el presidente de la Nación a presenciar una ópera. Él es fanático de la ópera, vino aquí a presenciar una ópera. Allí fue hasta abucheado por la gente que estaba allí y por algunos músicos justamente que conformaban la orquesta estable del Teatro Colón. Eso se ha viralizado en varios videos. Luego vino aquí al Teatro Colón también en la gala, obviamente, presidencial al momento de la Asunción. Y esta es la tercera oportunidad en la que por lo menos se tiene noticia de forma tan importante de la presencia del presidente aquí. La primera luego de lo que fue la gala de Asunción presidencial. Pero no tiene que ver con una actividad oficial, sino que tiene que ver con los gustos propios musicales del presidente, que ha decidido venir justamente aquí. Fue recibido por el director del Teatro Colón, Jorge Tellerman. Bien, gracias, Gabriel Prosperi. Volvemos ahí en cualquier momento. Bueno, vamos a arrancar con esto. Yo creo que pasó desapercibido en los medios, pero hoy fue publicado en el diario La Nación un artículo de opinión de Joaquín Cotani. ¿Quién es Joaquín Cotani? Bueno, hasta junio, es decir, hasta hace 2 meses, era el viceministro de Economía de este gobierno, es decir, el viceministro de Economía de Caputo y de Milei, el secretario de Política Económica. A ver si podemos ver una foto de Joaquín Cotani. Un hombre muy conocido en el ambiente económico porque fue subsecretario de Financiamiento de Domingo Cavallo en la década del 90. Tuvo un rol clave en el equipo económico de Domingo Cavallo en la década del 90. Escribió un artículo muy duro sobre el rumbo económico. Alguien que estuvo hasta hace 1 mes y medio compartiendo la botonera del Ministerio de Economía. Secretario de Política Económica, es el cargo más importante en el Ministerio de Economía, después del ministro de Economía, en este caso Luis Caputo. ¿Qué dijo Joaquín Cotani? Hoy escribe: entre las excentricidades a las que nos tiene acostumbrado nuestro presidente, con quien comparto una gran afinidad ideológica a pesar de no haberlo visto nunca, está la de querer desafiar constantemente la sabiduría convencional de los economistas supuestamente serios, entre los que me incluyo. Y después dice, bueno, el devenir de las idas y vueltas de la política económica, dice: tras haber hecho campaña prometiendo la dolarización total de la economía, Javier Milei migró temporalmente hacia la competencia de monedas como nuevo paradigma monetario a adoptar, para inmediatamente después descartar de plano esta idea en favor de lo que él y el ministro Luis Caputo ahora llaman dolarización endógena. Y después plantea, quien fue, insisto, viceministro de Economía hasta hace 1 mes y medio de este gobierno: la competencia de monedas consiste en permitir la libre circulación del dólar como moneda de cambio y reserva de valor junto al peso. Pero para que funcione bien hay que eliminar el cepo, cosa que el gobierno no quiere hacer por el momento por temor a que la inflación se dispare. Y entonces dice, bueno, como no pueden hacer la competencia de monedas, porque para eso tendrían que eliminar el cepo, y dice Cotani, que hasta hace 1 mes y medio estuvo en el gabinete económico, no lo quieren hacer en el corto plazo por temor a que la inflación se dispare, van a la dolarización endógena. ¿Y qué plantea Cotani respecto a la dolarización endógena? Ante estas 2 restricciones, la primera dada, es decir, no hay dólares para dolarizar, es decir, Milei, que decía tenía 30.000 millones de dólares en el WhatsApp, no hay dólares. Reconoce Cotani, que estuvo en el equipo económico hasta ayer, y dice, buscamos, no hay dólares para dolarizar. Y la segunda, autoimpuesta, es decir, el gobierno no quiere salir del cepo porque tiene miedo a un nuevo salto inflacionario. El gobierno ha optado por la dolarización endógena como el modelo a seguir. La idea es crear escasez de pesos para que la economía se dolarice por sí sola, plantea Joaquín Cotani. Y ahí plantea una serie de críticas muy duras. La primera dice que este camino del rumbo económico del equipo económico lleva a profundizar la recesión. Dice, si bien es bastante probable que la inflación baje más rápido que de otro modo, es también bastante probable que la baja de la inflación ocurrirá a costa de mayor recesión. La pregunta es, ¿hay margen para esto? Se pregunta quien fue viceministro de Economía de Caputo hasta junio. Un hombre que en Estados Unidos y lo presentó como su número 2 en el Ministerio de Economía.
Después dice que la economía, como dicen todos los economistas, tiene un atraso cambiario, que efectivamente el dólar se ha quedado atrasado, que eso genera problemas para acumular dólares en las reservas, genera incertidumbre respecto a lo que puede pasar por delante con los vencimientos de deuda pública, y plantea que el camino de la dolarización endógena no solamente lleva el riesgo de una mayor recesión, sino también el riesgo de un default. Es decir, el riesgo de que si vos vas a dolarizar vencimientos de deuda en pesos, en algún momento se perciba, y que es lo que está percibiendo el mercado, que hay dificultades para pagar los vencimientos de la deuda a futuro. La dolarización endógena no es una panacea, plantea Cotani, sino todo lo contrario. Y dice, la alternativa es reinstalar la competencia de monedas como la política monetaria a seguir, para lo cual es necesario levantar el cepo cambiario cuanto antes, y esto obviamente implica unificar el tipo de cambio hacia arriba, es dejar que el dólar oficial se devalúa hasta encontrar su nivel de equilibrio. Es decir, evidentemente ha habido una discusión dentro del equipo económico, no sabemos de qué tenor. Joaquín Cotani salió en junio del equipo económico, se fue, y está advirtiendo que el camino que quedó es un camino difícil, que ha optado el gobierno, que es, no tiene dólares para dolarizar, tiene miedo para levantar el cepo porque cree que un rebrote inflacionario, aunque sea transitorio, le destruiría su capital político, y ha optado la dolarización endógena, que es lo que se ha anunciado de manera media confusa en las últimas semanas. Y dice, ojo que esto tiene riesgo de más recesión, riesgo de default si los mercados no te creen, y una situación incierta de cómo se sale para adelante, porque aunque se salga tarde del cepo, con un tipo de cambio atrasado, eso puede generar, además de más recesión, también que tarde o temprano igualmente tengas que devaluar. Vamos a hablar un ratito con Gustavo Weiss, que es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, porque uno de los sectores que más ha sufrido en términos de empleo es la construcción. Registrados hay 100.000 puestos de trabajo menos en la Argentina desde diciembre pasado, desde noviembre pasado. Gran parte, el 60% de esos puestos de trabajo son en la construcción. Puestos en blanco, registrados, ¿no? Se calcula que es el doble la pérdida de puestos de trabajo porque muchos de los trabajos, incluso en la construcción, son informales. Así que un ratito vamos a hablar con Gustavo Weiss. El otro tema que se ha instalado fuertemente es la interna presidente de la Nación, vicepresidenta. Y hoy habló Manuel Adorni, el vocero presidencial de esa interna, que el propio gobierno fogoneó. Porque el propio gobierno, con Milei a la cabeza, hizo todo una gesticulación muy grande y mediática, transmitiendo que la vicepresidenta no formaba ya más parte del gobierno y además desautorizando un tuit que había publicado con el tema de la Fair Francia, los cánticos xenófobos de la selección argentina. Mirá lo que decía hoy Adorni. ¿Molestó o se malinterpretó el tuit de la vicepresidenta cuando habló del colonialismo francés? Porque bueno, hasta quizás dentro del mismo gobierno por ahí se tuvo una opinión distinta, ¿no? Yo siempre quise defender a la selección argentina y a los argentinos, así que todas las demás interpretaciones la verdad que paso por alto y no me ofendo. Siempre creo que lo más importante es estar apoyando a cada uno de los argentinos, y la selección nos da tantas alegrías que creo que todos estamos de acuerdo en agradecerles, en apoyarlos y en estar siempre con ellos. Políticamente, ¿cómo está el gobierno? Bueno, estamos en un momento de mucho apoyo de la sociedad, pero es un momento difícil, somos todos conscientes de eso, tanto el presidente Milei como el gabinete, como todos los que integramos el gobierno nacional. Sabemos que le estamos pidiendo mucho a la sociedad, pero también fueron 20 años en los cuales las instituciones del Estado y la política decrecieron mucho, perdieron su nivel, tuvieron prácticas que están reñidas con la honestidad, y por eso, bueno, nosotros queremos venir a recuperar aquello que fue lo que hizo de Argentina un gran país, y eso principalmente es el amor a la patria y la honestidad. Bueno, ahí está Villarruel. Está todo aclarado. No sé por qué insistimos sobre esto. Habrá que preguntarles a los protagonistas por qué insisten en fogonear ellos mismos esta interna, después de que Karina Milei fue a pedirle disculpas al embajador de Francia, de que el propio presidente dijo en una entrevista que había sido poco feliz el tuit y que lo arregló Karina, todo. Pero hay que decirle al vocero que dijo que eran pavadas y que eran cuestiones de los medios o de los periodistas, preguntarle por qué utilizan a dos de sus principales alfiles mediáticos, que son los que habitualmente entrevistan al presidente,
para decir que Victoria Villarroel estaba fuera del gobierno, que no integra más el Poder Ejecutivo, cosa que pasó desde el 10 de diciembre. Nunca la dejaron integrar el Poder Ejecutivo, pese a todos sus intentos. La borraron, nunca la pusieron en el mapa del Estado, donde está Karina Milei y todos los ministros. Ella no aparece. Y sin embargo, el gobierno ahora oficialmente nos quiere convencer de que acá está todo bien, de que no hay ningún problema. Y hay un problema, que es que el Poder Ejecutivo la quiere solamente, como mucho, en el Senado. Y para que haga en el Senado, presidiendo el Senado, lo que el gobierno quiere que haga. Por ejemplo, la novedad es que Victoria Villarroel había hecho un acuerdo con el PRO para que quien liderara la Comisión Bicameral de Seguimiento de Inteligencia fuera un senador del PRO, por Misiones. Bueno, no, se lo rompieron ese acuerdo y va a ser alguien elegido por Santiago Caputo, que casualmente es el ideólogo de todo el sistema nuevo, viejo, de inteligencia argentino. Y es el senador Cuader, el senador peronista por Entre Ríos. Acá tenemos, por ejemplo, el mapa del Estado, ¿no? Esta es la página oficial para saber quiénes son las autoridades argentinas. Bueno, desde siempre fue esto. Desde siempre fue esto. Esta es la razón por la cual la secretaria general de la presidencia y no la vicepresidenta firmaron el Pacto de Mayo en la Casa de Tucumán. Ella no fue, Victoria Villarroel, argumentando que estaba enferma, que estaba con gripe, no fue a la Casa de Tucumán porque sabía que no iba a firmar nada. Esta es la página oficial donde no aparece directamente la vicepresidenta. Nunca la borraron. Es que nunca la pusieron. Es cierto que, según la Constitución, el Poder Ejecutivo es unipersonal, es el presidente y sus colaboradores. Pero bueno, en la página oficial siempre aparecía presidente, vicepresidente. Totalmente, porque es lo que va a pasar, por ejemplo, en unas horas, en 24 horas, cuando alguien que no está en ese mapa va a ejercer la presidencia de la Nación, va a ejercer el Poder Ejecutivo, que es Victoria Villarroel. Viaja a Francia y... Exacto. Y la presidenta interina... No es Karina Milei, no es Guillermo Francos, es Victoria Villarroel, que es lo que manda la Constitución. Bien, ahora vamos a hablar con el tema y también las nuevas designaciones en el Estado. Uno ve que los indicadores muestran que hay un nivel de actividad que ha caído muy fuerte. Sobre todo, últimos indicadores de ECAME, en la industria hay una caída que sigue y que se ha profundizado incluso en el mes de junio. Dan todos los indicadores ahí como estamos viendo para abajo. Es decir, con caídas muy fuertes con todas las actividades que tienen que ver con el mercado interno, ¿no? Industria, fíjense, todos los indicadores en rojo. La industria está 20% abajo respecto al año pasado y en junio estuvo 3% abajo desestacionalizado respecto a mayo, con una capacidad instalada utilizada del 60%, muy baja. Y cuando uno ve los sectores, hoy están todos los sectores en rojo, ¿no? Todos para abajo, todos con caídas muy fuertes de actividad y también de acumulados en el año. Es decir, industria, comercio y construcción con derrumbe importante. Y en particular, la construcción. Gustavo Weiss es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Bueno, ¿qué está pasando con la construcción? ¿Hay algún piso en la caída, en la recesión, en la pérdida de puestos de trabajo? Sí, yo te escuchaba recién, Maxi, que hablabas de pérdida de puestos de trabajo. En realidad, según el IERIC, el instituto que tenemos en conjunto con la UOCRA, que justamente atiende el problema de la mano de obra del sector, nosotros tenemos una caída del empleo registrado año contra año, junio contra junio, del orden de las 110.000 personas formales en el sector. 110.000 personas menos en la construcción. Que son operarios, y a eso hay que sumarle alrededor de 15 o 20.000 más que son administrativos, técnicos, ingenieros y demás. Esa es la pérdida del sector, difiere de lo que dice el INDEC en ese caso, pero esos son los números que manejamos nosotros. Con el comentario adicional que cada puesto directo genera uno indirecto en la industria. Potencialmente hablando, hay otro tanto que corre riesgo de suspensión o incluso de despido, porque obviamente la industria fabrica menos insumos que consumimos nosotros en este momento. Esa es la situación de empleo en la industria hoy. Y quiero aclarar, fundamentalmente se debe a la paralización de la obra pública nacional. Esa es la que explica
yo diría el 90% de la pérdida de empleo. Bueno, ¿y qué viene hacia adelante? Porque Milei ha dicho, por un lado, un argumento político, que es, en la obra pública había corrupción, cortamos toda la obra pública. No hacemos mecanismos más transparentes, metemos a los fiscales, todo, a investigar, sino cortamos todo. Pero uno ve atrás un argumento, si se quiere, más lógico, que es el argumento de necesito tener superávit fiscal primario, equilibrio fiscal total, y bueno, para eso tengo que seguir con el ajuste muy fuerte, casi el 90% de la obra pública, en el primer semestre y en el segundo semestre. Entonces, ¿qué están esperando para adelante? ¿Qué les ha dicho el gobierno que va a pasar? No, el gobierno ha hecho una selección de las obras públicas nacionales y ha dividido las obras públicas contratadas por la Nación, contratadas directamente por Nación, o que convenios con provincias y municipios que contrataban las jurisdicciones pero financiaba Nación, lo dividió más o menos en terceras partes. Una tercera parte rescindió los contratos o está en camino de ser rescindidos. Una tercera parte le pasó los contratos a las jurisdicciones, básicamente a las provincias. Ya firmaron prácticamente todas las provincias, quedan 3 sin firmar. Y tercera parte que son las obras más importantes, las obras centrales, troncales, que el gobierno dice que las reinicia inminentemente. Efectivamente, tenemos contacto con los comitentes, con los clientes, con Vialidad, con Recursos Hídricos, con Vivienda, etc. Bueno, la instrucción está, reiniciar las obras no es algo que se hace de hoy para mañana, requiere una serie de condiciones, hay que analizar los planes de trabajo, hay que pagar la deuda. La deuda de obras públicas nacionales ejecutadas el año pasado, septiembre, octubre, noviembre, está 90% impaga. O sea, hay que pagar la deuda. Bueno. Milei dice, voy a conseguir financiamiento privado para la obra pública, no más financiado por el Estado. A lo chileno es el planteo que hace. Sí, varias cosas. Primero, nosotros le hicimos llegar al presidente en una reunión que tuvimos hace ya un par de meses con el G6, le hicimos llegar un proyecto de ley que tiene en cuenta la posibilidad que el sector privado tome obras que están hoy en ejecución paralizadas, las complete y las pueda vender o las pueda entregar al usuario final. Ejemplo claro, Plan Procrear, vivienda de clase media, están construidas por la mitad, puede venir un privado, terminarlas, venderlas y el ingreso compartirlo con el gobierno. Eso es posible, pero es posible en una parte minoritaria. La experiencia mundial de inversión privada en infraestructura, países que tienen seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Canadá, Australia, etcétera, es que la inversión privada no supera el 15% de la inversión total en infraestructura. Del total de inversión en obra pública. Del total de inversión, sí, yo diría en infraestructura, para sacar pública o privada. Grandes obras, puentes, caminos, autopistas. Puertos, autopistas, energía eléctrica, gas, etcétera, etcétera. Todo eso en el mundo, en el 85% es financiado por los estados en sus 3 niveles, nacional, provincial y municipal, y solo un 15% por el privado, porque no hay negocio para los privados en el resto de la inversión. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con el sector privado en este momento, ¿no? El costo de la construcción, ahora con el dólar a 1.400 puede haber bajado un poco, pero había quedado con el dólar a 1.000 o a 1.100, muy caro el costo de la construcción. Hoy, ¿está caro construir? Para el que tiene que sacar los dólares del colchón y tiene que hacer una refacción o tiene que hacer una obra privada. Sí, el costo de la construcción aproximadamente aumenta con la inflación general de la economía. Y el dólar, como sabemos, fluctúa. A veces está barato, a veces está caro. Bueno, depende del momento que lo midamos, el costo de la construcción en dólares, ¿está caro o está barato? Hasta hace poco, un par de meses atrás, con el dólar a 1.000 realmente era un problema que estaba caro. Ahora con el dólar a 1.450, digamos, se abarató bastante porque los insumos no subieron tanto. Depende del momento, Maxi. En este momento, repito, estaría un poco más barato, sin duda. Ahora, ¿hoy conviene construir o conviene comprar algo ya construido, digamos, un inmueble construido? Hoy, si uno tiene dinero, conviene ir y comprar un inmueble construido, porque la realidad es que el mercado inmobiliario, si bien en los últimos meses aumentó un poco, está realmente muy deprimido. Entonces, aumentó, pero desde un piso muy bajo.
Han aumentado las operaciones, los precios más o menos se mantienen, de forma tal que si uno hoy tiene dinero, y bueno, yo creo que con una buena mejor oferta, buscar alguna opción de algún inmueble que ya esté construido en vez de largarse hoy a construir. Lo está diciendo alguien que es un constructor. Así es. Digamos. Así bueno, si el dólar se sigue manteniendo elevado, bueno, después habrá que ver, pero digo, también hay que acordarse que construir demora un tiempo importante, en meses, entonces, ¿qué va a pasar con el dólar en todos estos meses? Bueno, eso es una incógnita. Y visto al revés, digamos, si uno tiene un inmueble no es momento para vender hoy. No, claramente no. Yo si no tengo necesidad no lo vendo. No vendería su departamento, su casa en este momento. Se van a enojar los inmobiliarios, digamos, que quieren mover el mercado. Una última, Calvo. Sí, el gobierno de alguna manera ajustó la obra pública como una de las medidas de motosierra, licuadora. Usted hablaba de la deuda de obra pública desde el año pasado. ¿De qué montos estamos hablando en dólares? Porque ya en pesos ya no sabemos cómo se va a actualizar eso. No, el problema es que no se actualiza. El problema es que los gobiernos, no es un problema de este gobierno, los gobiernos desde hace décadas se les ocurrió que, a pesar de lo que dice la ley de obra pública y a pesar de lo que dicen los contratos que se firman, no paga intereses por mora. De forma tal que la deuda no se actualiza. En el mejor de los casos la cobramos a moneda corriente. Después hay que iniciar el juicio, bueno, es toda otra historia, pero en principio paga a moneda corriente. La deuda hoy vigente es del orden de 400.000 millones de pesos. Con una aclaración, hay muchísima deuda que no está contabilizada, que si la contabilizamos realmente sería bastante superior a ese monto. A ver, y leo una última respecto a lo que yo creo que debiera motorizar la economía, ¿no? La economía se motoriza no porque la gente saque los dólares del colchón para pagar impuestos, a ver si entendemos, sino que la gente tiene confianza en que, bueno, el esquema económico se va a mantener y saca los dólares del colchón para construir, para comprar bienes durables, para invertir en empresas, digamos. Ha pasado en otros momentos en la Argentina. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que eso suceda esta vez? Digamos, pues no estamos viendo eso. La gente está sacando los dólares del colchón para pagar la tarjeta de crédito, la prepaga, el colegio de los chicos. Bueno, por ahí se mueve un poco la brecha y se venden más autos, digamos, a 1.400. Se movieron mucho las concesionarias en los últimos días porque los autos quedaron de nuevo accesibles, valor dólar, porque no subieron sus precios los últimos 2 o 3 meses. Entonces, como subió la brecha 30%, se abarataron en dólares 30%. Pero, ¿qué es lo que tendría que ocurrir para que efectivamente esos 300.000 millones de dólares que hay de parte de los argentinos fuera del sistema se volcaran a un sector que es clave para la inversión y para el empuje, que es la construcción? A ver, la obra privada, la construcción privada está directamente relacionada con los ciclos macroeconómicos. Cuando la economía crece, cuando todo el mundo está entusiasta, cuando, bueno, por fin ahora despegamos, por fin ahora nos va bien, cuando crece la gente está dispuesta a invertir, no solo en la construcción, en comprar un auto, la heladera, en viajar al exterior, etcétera. Pero la construcción privada directamente relacionada con el crecimiento económico. La obra pública directamente relacionada con los fondos disponibles del gobierno, incluyo préstamos Banco Mundial, Vida, etc. Cuando las jurisdicciones nacionales y provinciales tienen dinero, hay dinamismo en la obra pública. Cuando tienen menos dinero, la obra pública está en niveles bajos de ejecución. Con varias aclaraciones, Argentina viene invirtiendo muy por debajo de lo necesario desde hace décadas en infraestructura. Y cuando digo inversión en infraestructura, Maxi, nosotros estimamos que el stock de infraestructura que tiene el país ronda un producto bruto, ronda 500.000 millones de dólares. Gran parte de la inversión en infraestructura. Es mantenimiento de esas obras. Claro, ¿qué hace el gobierno? Es mantenimiento. Si no es como si no mantenés la casa, te empieza a perder por todos lados. Si no mantenés la ruta, se mata más gente en la ruta. Y hay un déficit de inversión, repito, no es un problema de la parálisis de estos meses, de décadas. Si no se mantiene eso, se van perdiendo centenares de millones de dólares todos los meses por falta de mantenimiento. Y falta de productividad de la economía también, ¿no? Sin duda. Los accesos a los puertos, los accesos de las exportaciones y demás. Ahora, usted me dice, hoy no recomendaría que alguien construya porque no, mejor compré algo usado. ¿Y cuál sería el momento para recomendarle a alguien que saque los dólares para construir?
Bueno, los desarrolladores son, yo diría, optimistas permanentes, Sí. ¿no? Hoy se están iniciando proyectos nuevos porque se supone que, los departamentos, desde que se inició, se decide un proyecto, se aprueba en el gobierno de la ciudad, para hablar de la Sí. ciudad de Buenos Aires, y se pasa un construye, tiempo. pasan 3 años. Entonces yo tengo que pensar, dentro de 3 años, ¿lo voy a vender el producto? Bueno, parte lo puedo vender en el pozo, pero finalmente parte lo voy a vender dentro de 3 años. Bueno, creo que sí, soy optimista, me dedico a esto, invierto y construyo. Para el que Bueno, es optimista, veremos este es el momento. Claro, veremos dentro de 3 años si tuve razón o no. Para el que no la ve, Exactamente. espera. Exactamente, tal cual. Gracias, Weiss, muy amable. Un placer. Vamos a hablar un ratito de los jubilados, atención cómo va a ser el aumento en agosto, y vamos a hablar también de nuestro colega Marcelo Longobardi, y de todo el manejo de un hombre clave dentro del gobierno, de todo el tema de redes sociales, y por qué se pone en la mira a ciertos periodistas que le hablan al público del presidente, al público de Milei. Entonces el ensañamiento es fundamentalmente con esos periodistas, no con los que están del otro lado de la grieta, con los periodistas kirchneristas, ¿no? Los militantes del kirchnerismo. Bueno, atención, hoy el gobierno ya anunció cuál va a ser el aumento de agosto para los jubilados, que va a tener que ver con la inflación de junio, que fue 4,6%. Es decir, ahí está en el graph, el aumento de agosto de los jubilados va a ser, informó el gobierno, 4,58%, 4,6% para todos los jubilados, ¿no? Ese es el aumento de agosto. Pero atención, para los jubilados de la mínima, que van a cobrar 225.000 pesos, más el bono de 70.000 pesos, para los jubilados de la mínima, como sobre el bono sigue siendo el mismo bono de 70.000 pesos desde prácticamente de principio de año, no se aplica el 4,6%. Entonces, ¿cuánto va a ser el aumento para los jubilados de la mínima, que son prácticamente 7 de cada 10 jubilados en la Argentina? Bueno, el aumento va a ser de 3,5%. Es decir, el aumento va a ser menor, 3,5%. Si la inflación en agosto da por arriba de 3,5%, van a perder los jubilados de la mínima. Ya perdieron en julio los jubilados de la mínima. Porque también en julio, cuando tuvieron el aumento, están teniendo ahora en este mes, los 70.000 pesos son los mismos que vienen desde principio de año, no se están actualizando por inflación. Los jubilados en general le ganaron a la inflación porque se ajustó con la inflación de mayo, que había dado 5,6%, pero los jubilados de la mínima en julio recibieron 3,1%. Es decir, por debajo de la inflación que va a haber este año en julio, que va a ser seguramente arriba de 3,1%. ¿Se entiende? Entonces, hay un problema. Pasemos todas las placas acá para ir mostrando todos los datos, que muy buenos los que hace Clarita Salguero, y que cubre muy bien el tema jubilados acá en A24 y en América. Lo que quiero decir es, ojo, que es cierto que con el ajuste inflacionario, con 2 meses de rezago, los jubilados en general están recomponiendo poder de compra, pero a los jubilados de la mínima, que son 7 de cada 10 jubilados, al dejarles congelado en 70.000 pesos el bono ya desde principio de año, y se está licuando ese bono, porque no está siendo ajustado por inflación, los ajustes no son los que informa ANSES, son menores. De nuevo, para todos los jubilados, el aumento en agosto va a ser del 4,6%, 4,58%. Pero para la mayor parte que cobran la mínima, el aumento real va a ser, como dije recién, de solo 3,5%. De 3,5%. Es decir, sustancialmente más bajo, con estos niveles de inflación se van achicando. Y en julio, el aumento de este mes que se está dando, porque siempre es a mes en curso, de todos los jubilados fue 5,6%, que fue la inflación de mayo, 2 meses de rezago, pero para la mínima fue 3,1%. ¿Se entiende? Entonces hay un problema, porque los jubilados de la mínima, que son justamente los jubilados que menos ganan, volvamos a la placa inicial, la mínima está ahora en agosto, va a estar en 225.000 pesos, más el bono de 70.000 pesos, pero la jubilación es exactamente esa, muy poquito, 225.000 pesos, que con el bono se va a ir a 295.000 pesos. Vienen perdiendo frente a la inflación estos meses, mientras el resto sí está recuperando frente a la inflación. Ya hablamos del tema, vamos a hablar de Longobardi y de lo que está pasando en las idas y vueltas en Twitter, y quién maneja los hilos detrás de lo que está sucediendo
con periodistas, con funcionarios que se van del gobierno. Esto está pasando en este momento en el Teatro Colón con Javier Milei, el presidente. A ver, ahí podemos ver las imágenes. Está Gabriel Prosperi en el lugar. Se mezclaron aplausos y abucheos para la llegada de Milei al Colón para asistir a la ópera Carmen, invitado por Jorge Tellerman, el director del Teatro Colón. Se mezclaron, insisto, abucheos y aplausos para recibir al presidente. La sociedad está así, polarizada, por lo menos que tienen la posibilidad de disfrutar de la ópera Carmen, ahí disfruten. De ir al Colón. Disfruten y mañana la siguen con el tema político. Vamos volando una tanda, cuando volvamos vamos a hablar de amenazas en redes sociales, denuncias cruzadas, amenazas de denuncias de libertarios que denuncian amenazas de funcionarios del gobierno, del PRO que también se sienten amenazados, de diputados que acompañaron al gobierno en la ley Bases y lo que pasó también con Marcelo Longobardi y el presidente. Tanda y volvemos. Está Alejandro Pueblas en el móvil en Corrientes. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Maxi, ¿cómo te va? Buenas noches. Y un día agitado nuevamente aquí en 9 de julio porque hubo varios allanamientos. La justicia tiene que buscar pruebas para mantener detenidas a las personas que tiene ahora bajo las rejas, buscar obviamente un porqué, porque la mayoría de las pruebas fueron contaminadas y se ha perdido la cadena de custodia y por lo que estaban incriminando, aparte de los detenidos, hoy día prácticamente no sirve. Por eso, en los próximos días puede quedar libre Millapi cuando termine el secreto de sumario. Hay que ver qué pasa con Maciel, hay que ver qué pasa con Méndez, detenido hace muy poquito, y la justicia está detrás de ello. Ayer 7 allanamientos, hoy 4 y ya avanzando a Esquina, en la localidad de Esquina, donde quieren ir tras la pista de Codazzi, este abogado que, como bien sabemos, ha entorpecido la investigación. No solamente eso, atención con esto, porque en las próximas horas se puede realizar una nueva detención. ¿Sí? Podemos estar hablando del detenido número 9 ya, que sería un asistente de Maciel en la comisaría, el cual estaría próximo a quedar detenido si es que el allanamiento que están haciendo en este preciso instante da positivo. Bien, Alejandro, muy amable como siempre ahí siguiendo el caso Loan desde Corrientes. Quiero que vean este video que hizo el colega Marcelo Longobardi respondiendo a una serie de tweets muy duros contra su persona, casi insultantes, del presidente de la Nación, Javier Milei. Estos raptos de exaltación que tiene el presidente, yo he sido motivo de su ira y de su exaltación como consecuencia de un comentario que yo hice en un programa de televisión en Estados Unidos, un programa de Jaime Bailey, sobre Trump y sobre Biden, ¿no es cierto? El presidente me llamó dinosaurio, idiota, ensobrado y chanta, tanto en posteos como en reposteos, o como se llamen, que el presidente ha hecho en las últimas horas. A ver, lo de idiota se lo tomo. Lo de chanta, ponele. Lo de dinosaurio ya me parece que no va, ¿no es cierto? Yo tengo la cabeza bastante abierta y no estoy preso de ninguna ideología ni ningún fundamentalismo. Tengo la cabeza bastante abierta para la edad que tengo. Y lo de ensobrado creo que amerita una denuncia al presidente Milei, que no sé si haré, que yo veré si tengo tiempo, pero yo creo que ya basta con esto de su ensobrado. Me parece que ya es una cosa exasperante, ¿no es cierto? En todo caso, el presidente debiera mirar un poco más cerca de él, ¿no es cierto?, de este séquito de periodistas que lo rodean, para ver quién está más o menos ensobrado en la Argentina. Naturalmente que voy a pensar, obviamente, si debo presentar una demanda contra el presidente que ha sugerido esta condición tan repugnante sobre mi persona. Bueno, ahí está Longobardi, ¿no? Yo ahí veo un modus operandi, más allá de blanco-negro, lo que está en la fuerza del siglo y si no son todos enemigos, ¿no? La grita tradicional, porque había ocurrido algo similar con Jorge Lanata, ¿no? Que le mandamos un abrazo grande y ojalá se recupere, este momento internado en el hospital italiano. Ya serían 3 los periodistas, si claro. Longobardi cumple con su promesa, serían 3 los periodistas que le inician demanda al presidente. Longobardi, Lanata y Fontevecchia. Claro, pero poco antes de quedar internado, Lanata había sufrido el mismo intercambio, casi calcado, total, digamos.
Y mi impresión es que hay una especie de modus operandi, más allá de la impulsividad de Milei, a veces con algunos tweets, sobre todo porque son periodistas, estoy hablando de Longobardi y Lanata, que le hablan y le han hablado durante mucho tiempo a un electorado del PRO, que es el que votó a Milei. Y el presidente no quiere ahí intermediarios. Quiere o los voceros directamente de Milei, que los hay y muchos, entusiastas, Sí. que eran antes voceros de Macri y ahora son voceros de Milei. Y si no, no quiere correrlo. Es decir, los que no son voceros, pues, están hablando ahí en ese electorado. Sí. Milei se preocupa más, digamos, de apuntar a esos periodistas que a los periodistas militantes del kirchnerismo, por ejemplo. ¿No? Porque para eso no son su electorado, ni lo van a hacer. Me parece que ahí hay un modus operandi. ¿Y quién está atrás de todo esto, además del presidente? Es estratégico. No es algo que surge en las madrugadas, ¿no? Donde tuitea el presidente muchas veces. Es algo estratégico. Sí. Definido por Santiago Caputo, el asesor que va mucho más de lo comunicacional, que está no solamente en lo comunicacional, sino que está en lo estratégico del gobierno, incluso a la hora de gobernar, incluso a la hora de definir cuáles son las prioridades. Por eso es el hombre que está detrás de toda la reestructuración del aparato de inteligencia para hacer parecer nuevo algo que es más viejo que nosotros. Ahora, es un estilo, digamos, de confrontación fuerte, mucho más que la que tenía el gobierno de Macri, digamos. Sí, totalmente. Marcos Peña quedó como un Gandhi. Un tibio, al lado, un tibio, sí, digamos. Totalmente. Eso es lo que cree Santiago Caputo. Sí, de hecho, lo lleva a cabo desde él mismo. Twitter le acaba anoche, en realidad, y X se llama ahora, le bloqueó una cuenta que todos en el gobierno y todos en el Círculo Rojo le adjudican a Santiago Caputo por utilizar videos ofensivos con armas amenazantes hacia tuiteros, periodistas, dirigentes políticos. Le bloquearon la cuenta. Fíjate, al estratega, al hombre que piensa, sí. ¿No? Acá tenemos la famosa cuenta, sí. ¿No? Es la manera de cómo opera Santiago Caputo y cómo opera la jauría digital, que también explica gran parte del éxito o de la guerra que se plantea no solamente con los periodistas, sino con la política, Ahora, más allá de eso, ¿no? Y de los cruces con diputados, por ejemplo, no sé, supuestamente de bloques aliados, como el bloque de Pichetto, o con bloques del radicalismo, o incluso del PRO. Hay un tuit de esa cuenta que le adjudican, no sabemos, a Santiago Caputo, que es muy fuerte, con un mensaje fuerte a Macri, ¿no? A ver si podemos ver el tuit con el mensaje. Este es el último mensaje, claro, antes de que le bloquearan la cuenta. Claro, pero... No, sobre el exdiputado del Topo Rodríguez, el colega Seigman, bueno, en fin, varios ex funcionarios, etcétera. ¿No? Es un poco lo que explica por qué le bloquearon después de varios entuertos. Vamos a ver qué otro más. Sí. Hay alguno que va sobre, de alguna manera, sobre el expresidente. Y son intercambios de tuiteros, ¿no? Son intercambios, bueno, en fin. Bien. Pero bueno. Bien, no, a mí yo había visto algo muy interesante, que era más conceptual la cosa, ¿no? No es ese intercambio, sino conceptualmente marcar la cancha y decir por qué este gobierno no es el segundo tiempo de Mauricio Macri, sino que es otra cosa, digamos. Sí. No es el segundo tiempo de Mauricio Macri. Sí, bueno, que está claro que no lo es. No. Para el gobierno está claro que no lo es. Está claro que no. ¿Tenés algún datito adicional? Sí, de política? Sí. Hubo hoy un poco de mucho vendaval por designaciones en el gobierno polémicas. Una con una confusión por una homónima. Discúlpame, acá me pasa en el tuit de esta cuenta que vos decís que bloquearon, ¿no? Sí. Al señor desesperado por cajas y resortes de poder, que habla con todos los
popes del periodismo nacional, no es Cristina la que habla con los popes del periodismo nacional, no. Es Mauricio Macri. Claro, es Mauricio Macri, digamos, con todos los periodistas de Clarín, de La Nación, de los principales medios. Viendo cómo rayar al gobierno, le queremos decir que se adapte o muera. Su tiempo ya pasó, hoy cosechan 10 años de malas decisiones, las advertencias fueron debidamente presentadas. Ese posteo fue cuando Macri se quejó por Twitter de la falta de fondos para la ciudad de Buenos Aires. La respuesta vino de esa cuenta que todo el mundo le adjudica, incluso en el gobierno, quiero decirlo, a Santiago Caputo. Pero aparte muy elaborado, ¿no? Que pide por caja, por Macri pidiendo, digamos, puestos claves que quedaron al final para hombres de confianza de Caputo, de Milei, ¿no? ANSES, PAMI, IPF, distinto. O que quiere su segundo tiempo, ¿no? Totalmente. Marcando muy fuerte la cancha. Sí, totalmente. Un último dato. Sí, el último dato es que el DIPI fue designado en el gobierno. David Adrián Martínez, ex candidato libertario en La Matanza, en realidad fue designado, ya había sido designado, está cobrando vía factura, porque es asesor externo, como Santiago Caputo, que cobra con factura, no tiene ningún cargo, a cargo del programa de artistas emergentes de la Secretaría de Cultura de la Nación. Me dicen que cobra cerca de 1,5 millones. Bien, buen contrato. Gracias, Javier. Nos retiramos. Nos reencontramos mañana a 20 horas. Quédense con Gurre. Chau.